Shalom, mis amados hermanos, una vez más con ustedes por la misericordia de Dios para leer y meditar la hermosa palabra de nuestro Señor. Hoy tenemos el Salmo 36, un salmo que escribió el rey David y tiene como título La misericordia de Dios. En este salmo, los malos son puestos en contraste con los justos y Dios de los fieles es exaltado de todo corazón. Y se insiste en este salmo a la obediencia al único y justo Dios, exhortando que se condena toda desobediencia. Vamos a ver el versículo 1 que dice así: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas inicuas, las personas que no tienen a Dios en sus corazones, hacen lo que quieren, hablan lo que quieren y no piensan que están hablando delante de Dios. Y como dijo un predicador, los pecados de los hombres tienen voz para los oídos de los piadosos. Esas palabras, esa voz es un indicador externo de las cosas malas del interior. Como dijo Jesús, hablando con los fariseos en Mateos 12, desde el versículo 32, que dice así: Generación de víboras, una palabra muy fuerte, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces aquí vemos que David está escuchando lo que está diciendo el impío y entiende algo. No hay temor de Dios en sus corazones ni en sus conciencias, porque si tuvieran el temor de Dios, de cierto no hablarían cosas innecesarias. En Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Dios nos da un consejo también ahí en Proverbios 23:17. Dice así: No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque en el temor de Jehová, dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por eso David estaba lleno del Espíritu Santo y tenía abiertos los oídos y entendía algo. No tenemos nada que ver con estas personas pecadores que no tienen temor de Dios en sus corazones. Al no tener temor de Dios, son necios, desprecian la enseñanza, desprecian la sabiduría y, por lo tanto, hacen lo que quieren. Un predicador dijo: cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cualquier crimen. Y es cierto, el hombre sin Dios puede hacer cualquier cosa, engañado por el diablo, no morirás. Por eso dice en el versículo 2: Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos piensan que al hacer sus cosas malas no serán juzgados, no serán condenados, no tendrán que dar cuentas a nadie. Dice, se lisonjean, se engañan a sí mismo. Así el diablo engañó a Eva con las palabras: no morirás. Le engañó el corazón y hasta el día de hoy el corazón del hombre quiere ser engañado. Por lo tanto, él dice: nadie me verá, nadie me condenará, nadie me va a juzgar por lo que estoy haciendo. Yo soy Dios para mí mismo y ando como quiera. Se engañan a sí mismos, se lisonjean a sí mismos, y eso es despreciable delante de los ojos de Dios, porque Dios nos exhorta a andar en su temor. Pero sabemos que la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano, todos vendremos al juicio de Dios ante el tribunal de Cristo y allí daremos cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Así está escrito en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el hombre impío no tiene cómo justificarse.
Por todo lo que ha hecho, dará cuenta, tendrá su pago. Y por cuanto los impíos hacen constantemente el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero lamentablemente ellos se engañan a sí mismos. Dice Spurgeon, el que no tiene a Dios delante de sus ojos en su santo temor, se pone a sí mismo en admiración que no es santa. El que tiene en poco a Dios se considera muy importante. Y eso es soberbia y orgullo. Creerse alguien importante cuando no somos más que el polvo. Porque el Señor nos hizo del polvo y al polvo volveremos, como dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, hablando del ser humano. Vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. ¿Quién la dio? Dios dio nuestro espíritu, puso aliento de vida en nuestros cuerpos, pero el cuerpo irá al polvo. No somos más que el polvo y el hombre piensa que es alguien muy importante. No porque tiene tal título, porque tiene tantos títulos. Aunque tengamos todos los títulos de la tierra, delante de Dios no somos más que hombres. Y bendita es la persona que humildemente se considera nada y nadie delante de Dios para vivir en humildad y que el poder de Dios sea reflejado en su vida. Amén. El versículo 3 y 4 dice así de Salmos 36. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en el camino no bueno. El mal no aborrece. Aquí vemos la condición del hombre impío que no tiene temor de Dios en su corazón. ¿Cuál es el fruto? Aquí vemos 4. Su boca habla maldad, hace fraude, habla mentira, y el padre de la mentira es el diablo. Ha dejado de ser cuerdo, o sea, hicieron necios. Pensando que eran sabios, se hicieron necios, porque no quisieron reconocer a Dios, creador de todo el mundo. Bendito sea su santo nombre. Por eso, la palabra de Dios es bien clara. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, pero Dios se reirá de todos ellos. ¿Cuál es el fruto de estos impíos? Ellos han dejado de hacer el bien. Dios puso el bien en nuestros corazones. Desde que nacemos, los niños, por su conciencia, saben lo que es el bien y el mal, pero escogen hacer el mal. Y más, no desprecian la maldad. No aborrecen lo malo, al revés, lo aman. Lamentablemente así son las cosas cuando no hay Dios en el corazón de la persona. El Salmo 149:5 dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún en sus camas. Mas estos impíos, ¿qué hacen en sus camas? Meditan maldad sobre su cama. Si Dios nos exhorta y nos habla del justo, que aún en su cama está cantando alabanza, alegrándose, orando, no es así el inicuo. Él está pensando cosas malas, cosas que a Dios no le agradan. Lamentablemente, el impío maquina maldad aún cuando duerme. Porque como no hay Dios en su corazón, no está Dios en su mente, no hay temor de Dios en ellos, entonces ellos están constantemente maquinando cosas malas contra Dios. Sea cual sea, cualquier pensamiento, como leíamos que Jesús les dijo, del corazón bueno saldrán cosas buenas, del corazón malo, aun cuando duermen, salen cosas malas. Dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. David exalta la bondad y el amor de Dios, que a pesar de tanta maldad, extiende su misericordiosa mano para darle vida al hombre, para darle misericordia a los hijos de los hombres. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones 3:22. Si no fuera por la misericordia de nuestro Dios, mis amados hermanos, los impíos hubieran exterminado a los hijos de Dios de esta tierra. Pero Dios nos guarda porque Él es un Dios fiel y misericordioso. Por eso David dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, como dice el canto. Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si el pecador conociera la misericordia y la fidelidad de Dios, se aferraría a ser un siervo de este Dios tan bondadoso y amoroso. Pero el hombre no quiere buscar a Dios. Más bendito el hombre que conoce a Dios, que conoce la misericordia y la fidelidad de Dios y le ama, porque Dios es grande. Como dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus hijos. Él es fiel a su nombre. Todo aquello que Él dijo, Él lo hará. Él lo hizo porque Dios es fiel. Tenemos que confiar en este Dios tan misericordioso y tan fiel. Podemos poner nuestra confianza, como lo ponía David, en tal Dios tan maravilloso. Y dice el versículo 6, David exalta a nuestro Dios, le dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal tú conservas. Tu justicia es como los montes. ¿Cómo son los montes? Inconmovibles, son fuertes, están parados y nadie los puede mover. Dice: así es tu justicia, nadie lo puede quebrantar. Como dijo un predicador, ¿quién puede sobornar al juez de toda la tierra? ¿Quién puede, con amenazas, conseguir que trastorne el juicio? Dios es justo, como dice el Salmo 7:11. Dios es justo, un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. David conocía la justicia de Dios. Él vivió en su vida los justos juicios de Dios. Por eso dice: tus juicios son abismo grande. Y en Lucas 18:7, el Señor Jesús les dice: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? De cierto os digo, hará justicia. Tenemos que confiar en la justicia de Dios. ¿Quién puede soportar los justos juicios de Dios? Dice el Señor que en los últimos tiempos, como habrán grandes plagas y juicios de parte de Dios, la ira de Dios será derramada sobre esta tierra por no haberles conocido, y se morderán hasta de dolor sus lenguas, porque no quisieron temerle a Dios. Vemos en Apocalipsis 14:7 el ángel que salió diciendo, proclamando: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero como no quisieron reconocer a tal Dios y no quisieron darle honra debida a su nombre, vendrá sobre esas personas el juicio de Dios. Dice en Apocalipsis 10:16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Conociendo el juicio de Dios, viviendo en sus vidas los juicios justos de Dios, no reconocerán a Dios, sino al revés, lo seguirán maldiciendo. Dios tenga misericordia y nos ayude a andar en su justicia. Amén. Versículo 7 dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. A David le gustaba hablar de la sombra de las alas de Jesús. Él dice en el Salmo 61:4: yo habitaré en tu tabernáculo, estaré seguro bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué quería David estar en las alas de Dios, bajo la sombra de esas alas? Porque ahí hay seguridad. Ahí, bajo las sombras de las alas de Jesús, una persona se puede sentir segura, firme, confiada, en paz, con esperanza. Jesús muchas veces quiso reunir a sus hijos
bajo la sombra de sus alas, pero ellos no quisieron. Dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor es fiel y justo. Y cuando Jerusalén, cuando el pueblo de Israel miren a su Dios, reconozcan a Yeshua, al Mesías que había sido enviado 2000 años atrás, serán salvos. Pero mientras ellos no están escondidos bajo la sombra de sus alas, por lo cual obtuvieron sus consecuencias y todos estos años han sufrido mucho. Pero Dios es fiel, confiaremos en Él. Seguimos con el versículo 8. Será completamente saciado de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué quiere decir David con estas palabras? Señor, estas personas que están bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de todas aquellas hermosas cosas que hay en tu casa. Saciar tiene como sinónimos satisfacer, calmar, llenar, aliviar. En el Salmo 22:26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Todos aquellos que buscan a Dios serán saciados. El Señor nos alimenta no solamente con el pan de cada día en nuestras mesas, nos alimenta con su palabra, nuestra alma vacía. Todos los días nos permite tener su hermosa palabra para que nuestra alma esté saciada, mientras esperamos nuestra patria celestial que está en los cielos, donde Dios tiene preparado hermosas moradas para todos aquellos que le aman. Amén. Como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo los lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Dice también aquí el Salmo, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Abrevar es dar a beber, es saciar la sed. El Señor no permitirá que tengamos sed jamás, porque nuestro Dios es manantial de vida. El Señor es quien nos permite comer de su mesa. Cuenta una historia, precisamente hoy lo estaba leyendo mientras que me preparaba para este hermoso salmo. Una familia tuvo que pasar a vivir a otra ciudad y ya en aquella ciudad el padre de la familia había obtenido una hermosa casa, lo había amueblado completamente y obvio que era más grande que aquella casita que habían dejado. Y les pidió a los siervos que hicieran un banquete para ellos, ¿no? Pues los nuevos dueños de esta casa. Y tenían un hijo menor, el más pequeño, de unos 4 o 5 años, y cuando entraron a esa casa, vieron todos esos hermosos muebles, toda aquella mesa llena de hermosas cosas y ricas cosas. Les dijo, papá, ¿todo esto es nuestro? El niño no dijo, ¿esto es mío? Él dijo, papá, ¿esto es nuestro? Así en su ingenuidad infantil decía, esto es nuestro, papá. Por eso Jesús nos enseñaba en oración a sus discípulos y le decía, Padre, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y cuando lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, entonces esto es ¿de quién? De nosotros. Y el Señor nos dijo que ustedes lo tienen todo. Todo lo que yo tengo es de ustedes también. Entonces, las moradas que Dios nos tiene para nosotros son nuestras. Y allí disfrutaremos de todas las delicias, de todas las hermosas cosas que Dios ha preparado para con los que le aman. Amén. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Mateos 25:34 dice, entonces el Rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice para vosotros, esto es de ustedes. O sea, todo lo que Dios tiene preparado en los cielos es nuestro. Así como este niño le preguntaba a su padre, Padre, ¿todo esto es nuestro? El Señor, sin que le hagamos esta pregunta,
Él nos dice, todo esto es vuestro, preparado desde antes de la fundación del mundo. Solamente tenemos que hacer una cosa, como lo hizo David, confiar en Dios, amar a Dios, temerle a nuestro Dios. Amén. Sigue el versículo 9. David dice, porque contigo está el manantial de vida. Con Dios está el manantial de vida. Dios es el manantial de vida y con Dios está el manantial de vida, o sea, aquella fuente que nos da vida. Hay dos versículos de la Biblia muy interesantes. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ya hoy lo habíamos visto. El temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. El temor de Dios, las palabras del justo, la boca del justo, bueno, el justo aquí podemos ver que es el Dios mismo y todos aquellos a quien Él justifica podemos ser justos. Ahí está el manantial de vida. Dios nos dio vida al crearnos. Él sopló aliento de vida, nos puso espíritu en nosotros y nos dio vida. Pero la fuente de vida eterna es Jesucristo. Como dice en Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso David dice, en tu luz veremos luz. Estando con Jesús, andamos en luz y no hay oscuridad, no andaremos en tinieblas. Así lo quiere el Señor Jesús, que andemos en su luz, teniendo a Cristo en nuestros corazones, que es el manantial de vida, que nos lleva a la vida eterna y estaremos con Él para siempre. Amén. Versículo 10 dice así, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Aquí David está haciendo una petición a Dios. Extiende tu misericordia, ¿a quién? A los que te conocen. Extiende tu justicia a los rectos de corazón. Spurgeon, meditando en estas palabras, dice, la peor cosa que debe temer el hombre de Dios es el desamparo y el abandono del cielo. De aquí la razón de esta plegaria. Pero el temor carece de fundamento si consideramos la paz que nos brinda la fe. ¿Qué es lo que más nos da temor en esta vida? Que Dios se aparte de nosotros, que Dios se olvide de nosotros, que el Señor nos abandone, que dejemos de estar bajo su misericordia y de su gran bondad. Pero Dios nos dio la fe para estar confiados en Él. Amén. David conocía a su Dios y tenía puesta su confianza en el Dios Todopoderoso. Y él sabía que con los humildes Dios extenderá su gran misericordia. Dios tendrá compasión de ellos. Él será su refugio, Él será su justicia. Amén. El versículo 11 de este capítulo dice, no venga pie de soberbia contra mí, y mano del impío no me mueva. Qué petición más interesante. No venga pie de soberbia contra mí. En otras palabras, que el pie del soberbio no me aplaste, ni la mano del impío me alcance. ¿De quiénes son hijos los soberbios? ¿Quién es el padre de los soberbios? El diablo, porque fue el primero que se rebeló contra Dios, demostrando su orgullo, su soberbia, por lo cual fue excluido de la gloria de Dios. Y el diablo, como serpiente, quiere constantemente morder el calcañar de los hijos de Dios, así como intentó, pues alcanzó a morder a Jesucristo. Pero ¿qué hizo Jesús? Le aplastó la cabeza. Así el Señor, en su gran misericordia, no permite que los soberbios pongan su pie sobre nosotros, ni le permite a la serpiente mordernos, porque nos da el poder para aplastarlo y tener por debajo de nuestros pies al diablo, a nuestro enemigo. Amén. Dios es fiel. Como Él obtuvo la victoria, así el Señor nos da su victoria en su gran misericordia. El Salmo 18:3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor
nos prometió salvarnos de nuestros enemigos. Y el Señor en su gran misericordia salva a todos aquellos que claman a Él, todos aquellos que invocan a Dios serán salvos de sus enemigos. Y termina este hermoso salmo, el Salmo 36, en el versículo 12, con estas palabras. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Allí cayó el impío. ¿Allí dónde? Allí en la cruz del Calvario está la victoria, porque Cristo venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. Allí nosotros encontramos la victoria para seguir adelante, para obtener la vida eterna y estar con Cristo para siempre. Allí en el día de juicio, los pecadores serán derribados para siempre. No tendrán un chance más para arrepentirse y estarán en el infierno eterno junto con el diablo y sus ángeles. Dice, y no podrán levantarse nunca, nunca más. Por eso, exaltemos la misericordia de Dios, que el Señor ahora nos permite tener vida, respirar el aire, nos permite conocer su palabra y nos permite obtener la victoria y ver a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Exaltemos la misericordia de Dios como lo hacía el rey David. Con eso yo me despido hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.